hincapié en ello. Ahora, muestran otra evidencia histórica que tienen una lista de sucesión apostólica de Ireneo de Lyon, del año 1800 después de Cristo, en su obra Contra las herejías, libro 3, capítulo 3.3, donde dice, citando: luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles, en otras palabras, los difuntos apóstoles, entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:21. Cleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado. A Clemente sucedió Evaristo, Evaristo Alejandro. Y luego sexto, a partir de los apóstoles, fue constituido Sisto. Enseguida Telesforo, el cual también sufrió gloriosamente el martirio. Siguió Higinio, después Pío, después Aniceto, habiendo Soreto sucedido a Aniceto. En este momento Eleuterio tiene el 12º lugar desde los apóstoles. Por este orden y sucesión ha llegado hasta nosotros la tradición que inició de los apóstoles. Por lo tanto, hay evidencia histórica que demuestra la sucesión de los apóstoles. Hay una lista. Ese es el argumento católico. Pero si analizamos esa base, vemos una conveniencia. Analizando la historia, vemos una conveniencia. ¿Por qué? Porque esta obra es tardía. Primero de todo, esta obra es tardía. Se originó a finales del siglo II, en el año 180, mucho después de la muerte del apóstol Pedro. Además, qué conveniente que los gnósticos proclamaran tener enseñanzas secretas transmitidas por los apóstoles, es decir, afirmaban tener una sucesión apostólica. Es una lista muy conveniente contra la gnosis, una lista que salió muy convenientemente para refutar lo que decían los gnósticos. Además, no existía un consenso universal en el siglo II sobre la primacía de jurisdicción de Roma. Eso no estaba estipulado en el siglo II. Ahora, este argumento no es verificable, por ejemplo, bueno, por lo menos por los primeros eslabones, que es Lino, Clemente y Anacleto. No es verificable. Por lo tanto, se convierte en un argumento circular, porque no hay registro histórico de ello. Esto viene siendo un documento polémico que no muestra evidencia sustancial. Simplemente es una teoría, una hipótesis que resultó de una discusión que se venía presentando en ese entonces sobre la sucesión o la enseñanza, transmisión de las enseñanzas de los apóstoles de manera secreta a los gnósticos. Analicemos la sucesión y pureza doctrinal. Porque la sucesión apostólica, si leemos bien la obra Contra las herejías del libro 3, esta obra afirma de que esta sucesión se da porque precisamente para mantener la pureza doctrinal, para que no existan estas desviaciones. Pero ¿qué pasa? De que muchos obispos cayeron en herejías, cayeron en el arrianismo, lo cual es la negación de la divinidad de Cristo, el nestorianismo, las naturalezas distintas y separadas de Cristo, y el monofisismo, negando que Cristo tenga dos naturalezas. La sucesión apostólica no es garantía de una pureza doctrinal. Ya vemos que muchos obispos cayeron en herejías. Además, es necesario hacer un hincapié en que la Iglesia Católica
atravesó el gran cisma de Occidente en el año 1378 y 1417, en donde durante 40 años no tenía certeza de quién era el Papa. ¿Por qué? Porque Gregorio XII era constituido Papa de Roma. Benedicto XIII era un Papa de Aviñón, Francia. Y Juan XXIII fue elegido Papa en el Concilio de Pinza con el fin de mitigar esta división que había y elegir a un papa como tal, pero él no fue aceptado. Así que no fue tan interrumpida como lo hacen creer. En el Concilio de Constanza, en 1414 y 1418, fue cuando se restauró a un papa que fue Martín V, pero duraron 40 años sin tener certeza de quién verdaderamente era el papa. Por otro lado, hay diferencias entre las iglesias católicas que demuestran la sucesión, que demuestran que la sucesión no garantiza la verdad doctrinal. Por lo tanto, hace la sucesión apostólica algo inútil. Lo que se transmitió verdaderamente fue una enseñanza, una doctrina, no la autoridad apostólica. Esto fue una doctrina, lo transmitido fue una doctrina, la cual ha perseverado hasta el día de hoy, la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, con la cual se está fundamentada la iglesia, sobre esta doctrina la cual impartió nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 14, versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Vemos una pluralidad de ancianos, no un obispo monárquico. Vemos una pluralidad, muchos, varios. Si la sucesión apostólica fuera correcta, haciendo hincapié en esto, entonces se deberían suceder a los 12 apóstoles y no solo a uno, porque se llama sucesión apostólica. Por lo tanto, la sucesión apostólica no tiene fundamento. Ahora analicemos qué diferencias hay entre las iglesias católicas, entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica del occidente, la iglesia católica ortodoxa del oriente y la iglesia católica del occidente. El inicio de esta división comenzó con la excomunión que se hicieron una iglesia hacia otra. El cardenal Humberto da Silva de Cándida, representante de la iglesia occidental, la iglesia romana católica romana apostólica, excomulgó al patriarca Miguel Cerulario, representante de la iglesia católica ortodoxa oriental. Respondió el patriarca Miguel de la misma manera, excomulgando. Esto sucedió en el año 1054 después de Cristo. Se excomulgaron mutuamente. Ahora, la iglesia ortodoxa rechaza completamente la jurisdicción universal del Papa. Rechaza el celibato para sacerdotes. Para la iglesia ortodoxa, los sacerdotes pueden tener esposas. Ellos lo que dicen, lo que afirman es que los obispos son los que tienen que estar en celibato. Lo que selló la separación, lo que fue un sello definitivo de esta separación, ocurrió en el año 1204 con la Cuarta Cruzada Occidental, donde la iglesia occidental atacó fuertemente la iglesia oriental por temas económicos, temas políticos. Ellos robaron muchas de estas reliquias que
hoy en día se utiliza en ciertas iglesias católicas, están en ciertas iglesias católicas, no sé si también están allá en el Vaticano. Y esta Cuarta Cruzada Occidental fue dirigida por el Papa Inocencio III en el año 1187. Ahora, en el 1965 hubo un levantamiento de la excomunión, donde se volvieron a unir la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa Católica Oriente y la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué pasa? De que a pesar de que hubo esta reconciliación, no se ha resuelto hasta el día de hoy las diferencias doctrinales. Esas siguen allí. Conclusión, mis queridos hermanos, la sucesión no fue ininterrumpida. La sucesión apostólica estuvo interrumpida por 40 años. Falta de evidencia, todo carece de evidencia histórica que demuestre la viabilidad de la lista de sucesión desde Pedro hasta hoy. Hay una falta de evidencia histórica. No se siguen patrones bíblicos porque el primado de Pedro es a partir de una malinterpretación bíblica. Y actualmente la Iglesia Católica está dividida doctrinalmente. Muchas gracias, mis hermanos. Trataré de resolver todas sus dudas de la mejor manera posible.